especialmente en los últimos meses. Pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios, con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Recientemente, la Unión Europea ha felicitado a Perú y a Dina Boluarte por supuestamente superar la crisis política y derrotar al comunismo. Como sabemos, el año pasado, Perú se encontraba sumido en una grave crisis política debido a las acciones del expresidente Pedro Castillo, quien gobernaba el país como si fuera un negocio familiar, involucrando a sus parientes cercanos, primos, esposa, cuñados y amigos, pues estas acciones trajeron una intensa lucha con el Congreso, pues este logró detener el supuesto golpe de Estado que Pedro Castillo había planeado junto a sus aliados, pues esto fue el fundamento por la que la Unión Europea consideró al Perú como un ejemplo a seguir, por haber sido uno de los pocos países en haber vencido el comunismo. Sin embargo, estas declaraciones han generado gran indignación en una gran parte del pueblo peruano, pues para ellos la elección de Pedro Castillo fue totalmente democrática y creen que el Congreso no estaba a gusto con él porque simplemente no se prestaba a sus negociazos. Por otro lado, otro sector de la población siente alivio al ver que el Perú está ahora en las manos de Dina Boluarte y consideran que la pena impuesta al expresidente fue la correcta. Es importante mencionar que existen opiniones diversas en el país. Sin más que decir, aquí te muestro el video. En los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios, con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula. Ahora Perú ha sufrido mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses. Pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios, con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias.
Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula. Ahora Perú ha sufrido mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula en los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula. Ahora Perú ha sufrido mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula. Ahora Perú ha sufrido mucho en los últimos años y especialmente en los últimos meses, pero su democracia ha ganado una gran batalla a los totalitarios
con un músculo democrático y unas instituciones fuertes como ningún otro país del subcontinente. Su presidente comunista Pedro Castillo, elegido en dudosas elecciones, se lanzó a un golpe de Estado en diciembre pasado. Quería acelerar el camino hacia un régimen narcocomunista bajo el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, la alianza del movimiento comunista y el narcotráfico, como los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que lo alimentaban, y los que se están gestando en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Pero las instituciones del Perú reaccionaron y pararon el golpe. El narcocomunismo organizó una brutal injerencia exterior con unas cartas insólitas por parte de presidentes vecinos, subversiva y violenta en las calles. Allí los muertos los quería la subversión, no los quería el gobierno contra los cuales eran. Pero de momento el Perú democrático ha vencido a las fuerzas totalitarias. Las democracias deben ayudar a fortalecer este Perú democrático y sus instituciones, y no a los regímenes comunistas que lo acosan y se han llevado un enorme revés al no poder llevárselo a su campo, que es de lo que se trataba. Vean por lo demás, señor Borrell, a su mimado Lula, a ese tan elogiado Lula. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.